¿Eres un mono volador? Un mono volador es una expresión coloquial anglosajona para referirse a quien en una relación de abuso narcisista ayuda al agresor a atacar a la víctima. En términos más profesionales también se conoce a este rol como apáticos. Shannon 2016. No porque no tengan sentimientos, sino porque son indiferentes al sufrimiento de la víctima del narcisista. Su papel es esencial en el juego malvado de los narcisistas, psicópatas y sociópatas, ya que validan su versión de la historia y ejecutan las órdenes del abusador cobarde, sin que éste salga manchado. El contexto de la violencia narcisista. Para entender esto, es necesario que antes comprendamos que en cualquier contexto de violencia, el agresor y la víctima no están en un espacio vacío. No están en un espacio en blanco. La violencia se produce en un contexto donde generalmente se ve legitimada, donde es probable que el agresor se encuentra en una posición de poder social frente a la víctima. Y aunque nos cueste reconocerlo, existen muchas figuras facilitadoras de la violencia, ya sea de forma activa o pasiva. El motivo real que lleva al mono volador a actuar contra la víctima, en forma de agresión directa, agresión pasiva, cotilleos, etc. es que se cree la versión del agresor. Pero también suelen añadirse otros factores como la posibilidad de ascenso social, evitar convertirse en víctima, etc. ¿Cómo se comporta un mono volador? Básicamente, el mono volador hace el trabajo sucio del agresor. Muestra un apoyo incondicional al agresor. Desacredita la versión de la víctima. Se dedica a esparcir rumores malintencionados sobre ella. Colabora en la recopilación de información obsesiva sobre ella. Estalqueo. En contextos laborales, políticos o activistas, el mono volador votará siempre a favor del agresor, y siempre en contra de la víctima. El mono volador, manipulado perversamente por el psicópata / narcisista maligno, mostrará siempre una lealtad infinita hacia el agresor. Origen de la expresión. Esta expresión proviene de la película del Mago de Oz, donde la bruja mala del oeste no ejerce directamente la violencia, sino que envía a sus esbirros los monos voladores a secuestrar a Dorothy y su pandilla. Los estudios de Milgram. A mediados del siglo XX hubo un tema crucial en la investigación de la psicología social. ¿Cómo pudo ocurrir el ascenso del nazismo y el holocausto judío? ¿En qué grado participaba la sociedad civil de esta masacre? Se podría entender las ganancias que tenían los mandos superiores, pero los funcionarios intermedios, ¿por qué seguían las órdenes los funcionarios nazis? Muchas de estas preguntas se reflejaron en los famosos experimentos de obediencia a la autoridad de Milgram, donde en una serie de experimentos se observaban las reacciones de gente común, ante órdenes de una autoridad corrupta y perversa, que implicaban daño para un tercero. Factores que explican la obediencia a la autoridad perversa y corrupta. Milgram explicaba sus resultados por dos factores: la teoría del conformismo y la cosificación. La primera es la teoría del conformismo, basada en el trabajo de Solomon Asch, que describe la relación fundamental entre el grupo de referencia y la persona individual. Un sujeto que no tiene la habilidad ni el conocimiento para tomar decisiones, particularmente en una crisis, transferirá la toma de decisiones al grupo y su jerarquía. El grupo sería el modelo de comportamiento de la persona. La segunda es la teoría de la cosificación. Agentic State. Donde según Milgram, la esencia de la obediencia consiste en el hecho de que una persona se mira a sí misma como un instrumento que realiza los deseos de otra persona, y por lo tanto no se considera a sí mismo responsable de sus actos. Una vez que esta transformación de la percepción personal ha ocurrido en el individuo, todas las características esenciales de la obediencia ocurren. Este es el fundamento del respeto militar a la autoridad. Los soldados seguirán, obedecerán y ejecutarán órdenes e instrucciones dictadas por los superiores, con el entendimiento de que la responsabilidad de sus actos recae en el mando de sus superiores jerárquicos. Estas dos teorías encajarían perfectamente con el comportamiento de los monos voladores ante el narcisista, cuando los situamos en su contexto de poder, donde se ejerce la violencia. Así pues, los subalternos que siguen al jefe para hacer bullying a una compañera, los alumnos que siguen a la persona popular del instituto para hacer ciberbullying a un compañero, los miembros de la familia que desacreditan a la víctima de la violencia de género y contribuyen al gaslighting, etc. Todos ellos, seguirían a una autoridad, en este caso al narcisista maligno agresor, y no se responsabilizarían de sus actos. Volad libres, queridos monos. Volad. ¿Cómo sabes si estás siendo usado como mono volador por un psicópata o narcisista maligno?
Si sientes una rabia repentina, y te encuentras claramente posicionado en una historia de conflicto que alguien te ha contado, incluso cuando no tienes ninguna prueba de que la historia es verdad. Te encuentras que dedicas mucha atención y recursos emocionales a los problemas de esa persona, sus enemigos son tus enemigos y, otra vez sin pruebas. Te reconoces utilizando las mismas palabras y expresiones que la supuesta víctima te ha dicho. A veces, incluso siguiendo estrategias que la supuesta víctima te ha sugerido. Te sitúas en el medio de una historia muy fea, aunque sea como personaje secundario que no te estás cuestionando. En esos conflictos está muy claro cuál es el escenario ganador, y cuál el perdedor. ¿Cómo evitar ser usado como mono volador por un narcisista maligno? A menos que tengas la absoluta certeza de que la historia que te está contando esa persona es verdad, no tomes parte. Si es un problema grave, hay otras figuras más adecuadas para resolver este conflicto. Piensa de manera crítica. ¿Encajan las historias? ¿Quién gana, y quién pierde en esta historia? Desarrolla la empatía y ponte en los zapatos de la víctima, ¿cuál es su punto de vista? ¿Puedes preguntárselo? Responsabilízate de tus actos. Piensa en las consecuencias de lo que haces y dejas de hacer. ¿Cómo afectará a la otra persona? ¿Cómo te sentirías si alguien hiciera contigo lo que tú vas a hacer? Sé consciente de tus privilegios, y lucha por evitar las desigualdades. Porque acabar con las desigualdades sociales es imprescindible para acabar con la violencia. Bibliografía. Corio Psicología, https. corio.es/2018, 10, 17. Eres un mono volador / Canal Info Psicópatas.